Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Henry May. Estoy contigo nuevamente en esta ocasión, en esta transmisión en vivo por vía de Facebook, para seguir platicando contigo de algunos temas interesantes, me parecen a mí. Quizás te puedan interesar a ti también, y son temas que pueden ayudarnos a tener más conocimiento acerca de todo lo que en el mundo hay o ha habido a lo largo de las eras. Yo les he estado hablando acerca de algunos libros y algunos autores que pueden darle a ustedes una posibilidad de interesarse más en ellos, en los temas, tanto como en los autores. Eso va a depender de cada uno de ustedes, pero mi intención es esa. Mi intención es que ustedes se interesen en ello. Y miren, también se trata de ampliar un poquito más el conocimiento que tenemos de cómo están las cuestiones en el mundo presente gracias a todas las cosas que se han dado pues desde hace milenios, siglos. Hoy, por ejemplo, les voy a hablar de un libro muy interesante, muy importante, muy poco conocido, a pesar de su inmensa importancia, que se llama La Santísima Trinosofía. La Santísima Trinosofía, desde el nombre, fíjense nada más, Santísima. Todo lo que es santo es referido directamente a Dios. Cuando se refiere a Santísima, imagínense ustedes la intimidad que debe de tener con Dios esta trinosofía de la que se habla. ¿Pero qué es trinosofía? Pues etimológicamente ahí hay dos partículas, trino y sofía. Sofía es sabiduría, trino se refiere a tres. Entonces hay tres tipos diferentes de filosofía, o mejor dicho, de sabiduría, aunque también son cuestiones que tienen que ver con la filosofía las que aquí se tratan en este libro. Tres tipos diferentes de sabiduría que se tratan en el mismo. La Santísima Trinosofía. ¿Saben ustedes quién lo escribió? Lo escribió el gran maestro Saint-Germain. Y se los presento. Este es el libro. La Santísima Trinosofía, del Conde de Saint-Germain. Esta es una edición de la Biblioteca Esotérica Jung, que se hizo en México, y es importantísima, porque es la única que se ha hecho así totalmente en español, con todos los detalles del libro original, que se conserva, y que solo queda una sola copia del mismo, fíjense nada más. Bueno, pues hoy voy a hablarles entonces de este libro, esperando que a ustedes les interese y les motive a indagar más, no solamente sobre Saint-Germain, sino sobre el conocimiento que él tenía y que ha ido fundando en la Tierra a lo largo de distintas eras y pues siglos y milenios, y distintas también cofradías. La presente edición de la Santísima Trinosofía está realizada sobre la única copia existente que se conserva en la Biblioteca Municipal de Troyes. Dice yo, es un pueblo, una ciudad de Francia. El misterio que rodea al conde de Saint-Germain envuelve igualmente su obra. El catálogo de manuscritos de la Biblioteca Pública Departamental la describe así. La Santísima Trinosofía, siglo XVIII. Obra teosófica, cabalística y hermética del conde de Saint-Germain. Este manuscrito de 99 hojas, realizado muy cuidadosamente, está adornado con 12 figuras pintadas, 24 viñetas e ilustraciones y otras 7 figuras compuestas por caracteres hebreos, filosóficos y mágicos. Las letras iniciales de los párrafos están además pintadas en oro y colores. A la cabeza de ese manuscrito, una nota del filósofo que con el nombre de Filotaume ha compuesto varias obras, anuncia que este ejemplar que le ha pertenecido es la única copia existente de la obra del conde de Saint-Germain. Y este es entonces el único libro de Saint-Germain escrito por él en vida que se conserva, la Santísima Trinosofía. Mira, aquí está. Lo vuelvo a presentar. El conde de Saint-Germain. Pero vamos a entrar en materia, según el libro. En la introducción se explican los pormenores, aunque también son generales, porque no se puede ser pormenorizado en un libro tan esotérico, de lo que este libro contiene, precisamente. Y nos habla de Saint-Germain y la tradición. Dice, Gerard Encausse, más conocido bajo el seudónimo de Pacus, señala que en 1740, la corriente realizadora templaria, centralizada en Alemania, enviaba al misterioso personaje conocido por el nombre de Conde de Saint-Germain a preparar Francia para la gran victoria de la Gnosis sobre la realeza y el papado. A preparar a Francia sobre la gran victoria de la Gnosis sobre la realeza y el papado. Es decir, el conocimiento por encima
de los haceres humanos relativos a la política y la religión, ambas con la intención de gobernar y sojuzgar a todas las personas que participaran de esta intención, al mundo en general. Así que es una obra con intencionalidad de liberación. Como es sabido, la gnosis se consolidó como corriente alrededor del siglo II después de Cristo, y su papel fue el de conservar integralmente, transmitir y revelar todos los conocimientos del esoterismo antiguo. Fíjense, egipcio, caldeo, hindú y etcétera, de todo el mundo, cuyo sentido había sido ya olvidado por el cristianismo, que empeñado en transformarse en una fuerza política, había perdido las llaves de la tradición. Eso es, las religiones se empeñan en tener poder y así se envuelven en política. Y miren lo que resulta, vean el mundo en el que estamos. Esto es pues un rescate. Cuando el cristianismo se transformó efectivamente en la fuerza política e intelectual imperante en Occidente, la gnosis persistió a través de las enseñanzas de las asociaciones ocultas. Los filósofos herméticos de la Edad Media, los templarios, los cátaros y etcétera, distintas asociaciones. De todos los caminos por los que se han conservado las enseñanzas de la tradición, la gnosis ha sido uno de los más importantes, sin duda. Particular mención en la conservación y desarrollo de la gnosis merecen los templarios, los caballeros templarios. Tanto se les ha vilipendiado, pero escuchen lo que dice aquí en la introducción acerca de ellos. No solo quisieron resucitar en el siglo XII una estructura de transmisión del saber esotérico, similar a la del mundo antiguo, a la de los misterios, sino que quisieron dotarlo de un poder eficiente, de organizar la liberación de las inteligencias mediante el amor y la ciencia. El amor y la ciencia. ¡Qué maravillosa conjunción! El amor y la ciencia. Esto pues parece una tarea más bien de estos tiempos, ¿verdad? Pero ¿desde cuándo se está intentando? Vean ustedes. Estos se mencionan aquí como los dos pilares de la orden de los caballeros templarios. Ello era atacar directamente a la iglesia, al papado y al poder temporal, y fue la causa de su destrucción radical a principios del siglo XIV. Claro, todos aquellos que se lanzan contra el poder político y religioso que está establecido para juzgar, pues, ¿qué les ocurre? La historia narra pues atrocidades para con ellos. Algunos de los miembros de esta orden que escaparon al suplicio fundaron las primeras grandes fraternidades secretas de Europa. Las primeras grandes fraternidades secretas de Europa. Ya se ve por qué tenían que ser secretas, ¿verdad? A una de ellas pertenecería Saint Germain, según Papus. Los métodos de cálculos místicos empleados por la Cábala, que eran uno de los procedimientos usuales de la gnosis, se encuentran efectivamente en la Santísima Trinosofía. Esta es la Santísima Trinosofía. Aquí se encuentran, dice. Ese es el primer elemento, porque se habla de Trinosofía, tres sabidurías. ¿Cuál es la primera? Esta, la de la gnosis. Y aquí se está refiriendo en qué consiste esa sabiduría. Otro gran componente de la personalidad hermética del conde de Saint Germain es el Rosacruz. Vamos al segundo elemento de sabiduría que hay en la Santísima Trinosofía. El segundo es el Rosacruz. El primero fue la gnosis, el segundo son los Rosacruces. Hasta el punto de que algunos teósofos y Rosacruces afirman que Saint Germain es la reencarnación de Christian Rosenkreuz. Les puedo confirmar que no era una encarnación propiamente dicha, pero sí era una posibilidad que tuvo Saint Germain de entrar en el cuerpo de Christian Rosenkreuz para hacer esa labor, fundar, eso sí, a los Rosacruces. Los fundó Saint Germain en el cuerpo de Christian Rosenkreuz. Si bien la gnosis fue un camino importantísimo para transmitir las enseñanzas de la tradición, la corriente alquímica representó durante mucho tiempo la vía central de dicha transmisión. Se puede seguir el hilo ininterrumpido que va desde Hermes Trismegisto, fíjense desde cuándo, desde Hermes Trismegisto, que por cierto, él fue una de las encarnaciones de Saint Germain, precisamente. O sea que vean desde cuándo Saint Germain está creando conocimiento, dejando conocimiento, revelando conocimiento, fundando cofradías en esta tierra para que la posibilidad presente de unificar el amor y la ciencia se dé. Es decir, un conocimiento desde el sentimiento y desde el pensamiento, pero unificados, no en separación, no en dualidad. Como decía aquí, se puede seguir el hilo ininterrumpido que va desde Hermes Trismegisto
a los alquimistas griegos, alejandrinos, a los árabes, la Edad Media cristiana, el Renacimiento y a Christian Rosenkreuz, fundador de la orden. Aunque nunca haya sido posible conocer con exactitud los secretos de los Rosacruces, se piensa que, entre otros, versan sobre los siguientes puntos. Escuchen. La transmutación de los metales. Esa es alquimia, ¿no? El arte de prolongar la vida durante varios siglos. La inmortalidad, se decía también. No era tal, pero sí se prolongaba la estancia en el mundo en un cuerpo por siglos o en varios cuerpos. El conocimiento de lo que pasa en lugares lejanos. El conocimiento de lo que pasa en lugares lejanos puede ser por la visión, por el viaje astral o de distintas formas. Y la aplicación de la cábala y la ciencia de los números al descubrimiento de las cosas más ocultas. Los números. Esto siempre ha sido muy importante. La mayor parte de las obras alquímicas han sido inspiradas por los Rosacruces. La Santísima Trinosofía, según el parecer de un buen especialista de la simbología hermética que es Rigaud de Givry, no es otra cosa sino un libro de alquimia cabalizada. Este es un libro de alquimia cabalizada, dice aquí. El autor, fiel a sus antecesores, se apoya igualmente sobre el texto bíblico de la formación del cosmos para explicar a la manera de los cabalistas los principios de la ciencia que va a exponer. Ese es el método que utiliza Saint Germain en este texto. El contenido alquímico de la Santísima Trinosofía es similar, a veces mantiene la misma secuencia, de hecho, que el de otra obra que se llama Las Bodas Químicas de Christian Rosenkreuz. No obstante, la simbología no es la misma, y en esto se manifiesta el tercer componente de Saint Germain, la masonería hermética, el tercer componente. Primero, la gnosis. Segundo, los Rosacruces. Tercera, la masonería. Los tres, bien sea fundados por Saint Germain en sus distintas encarnaciones, o bien sea continuados por él en estas mismas subsecuentes encarnaciones. Vamos ya con los masones, la francmasonería. La francmasonería fue fundada en Londres en 1717, adoptando inicialmente el nombre de Gran Logia de Inglaterra y englobando a tres asociaciones precedentes: la Fraternidad de Constructores, la Fraternidad de los Masones Libres y la Fraternidad de Masones Libres y Aceptados. Los orígenes de dichas asociaciones se remontan a los gremios de constructores de la época del Gótico y habían ido evolucionando gradualmente hasta transformarse en esta época en baluartes del racionalismo y el libre pensamiento. Fíjense, los constructores de las catedrales góticas eran hombres de gran conocimiento y lo conservaron y lo plasmaron en las mismas catedrales, que son edificios que son a la manera de la Gran Pirámide en Egipto, pues construcciones en donde se vierte un conocimiento muy a fondo por las proporciones, por las medidas, por las alturas, por los espacios, por lo que causan en el espíritu humano. Menos conocido es el hecho de que otra de las sociedades que integraron la Gran Logia de Inglaterra, cuando ésta se fundó, fue la Sociedad Alquímica de los Rosacruces. La Sociedad Alquímica de los Rosacruces, fundando también a los francmasones. ¿Ven la continuidad? Esto es lo que permitió a estos últimos cobijar su saber hermético bajo el manto respetable de la fraternidad. Fraternidades, cofradías, todo para conservar el conocimiento. Al igual que el cristianismo, continúa este texto, la masonería perdió posteriormente por completo el sentido de la tradición esotérica que se refugió en las escuelas de ocultismo fundadas en el siglo XIX. Hubo ahí una pérdida. Sin embargo, esta tradición persiste intacta ¿en qué? Fíjense, en los símbolos. ¿Qué importantes son los símbolos? Nosotros lo estamos viendo mucho recientemente. Actualmente incomprendidos, dice aquí, de la masonería, precisamente. Los cuadros de las logias, por ejemplo, son de esos símbolos, los jeroglíficos que ellos manejan también, los colores, las ceremonias y algunos relatos como el de la muerte de Irán. Esto en la masonería. De estos símbolos de la masonería hermética está literalmente atestada la Santísima Trinosofía. Este es su lenguaje a nivel de la materialidad y de la forma. Este libro efectivamente está atestado de símbolos que uno podría comprender o no. Les voy a enseñar una de las páginas, por ejemplo, miren ustedes. ¿Ven símbolos ahí? ¿Ven el cuadro? Bueno, esto en la versión original, en el texto original,
es además colorido. En esta edición no están los colores, pero ahí hay toda una simbología, una representación de conocimientos muy a fondo. Resumiendo, dice el texto, podríamos decir que en la Santísima Trinosofía se encuentran sintetizadas tres grandes manifestaciones del hermetismo, que son la gnóstica, la Rosa Cruz y la masonería hermética de Hermes. No se debe entender solamente como masonería cerrada, sino fundamentada en los principios de Hermes Trismegisto, que él lega, siendo además una de las encarnaciones de San Germán. La tercera, es decir, la masonería hermética, suministra el lenguaje y la forma. La segunda, los Rosacruces, el modus operandi sobre el mundo sensible, mientras que la primera formula el conocimiento del absoluto, la gnosis. Fíjense lo que se conjunta en esta trinosofía. Por eso se le llama santísima, porque es construir la obra de Dios en el mundo, traer a Dios al mundo por medio del conocimiento, la revelación y la verdad. Los propósitos fundamentales de Saint Germain a lo largo de todas sus encarnaciones. Obra una y trina, dice aquí, indisolublemente unida. La Santísima Trinosofía, como todas las grandes obras esotéricas, es de lectura muy difícil. El autor ha levantado diversos velos para alejar a los profanos del contenido real de este mensaje cifrado. El más inmediato, aunque no el único, es el lenguaje y el grafismo. Como decíamos más arriba, es imprescindible conocer a fondo el simbolismo de la masonería hermética, sin cuyo dominio la presente obra resulta un galimatías monumental. No se entiende efectivamente si no lo sabes entender. Y para saberlo entender hay que ser un iniciado o tener una misión de ese tipo o saber entender algunos lenguajes como los que ya se han explicado que están en este texto. Bueno, dice también, a las dificultades del lenguaje y grafismos simbólicos se agregan las de la comprensión de las ideas que el lenguaje esconde. El autor afirma que todo está explicado sin omitir detalle alguno. El autor, o sea, Saint Germain, afirma que todo está explicado sin omitir detalle alguno. Pero también dice que hay que prestar una gran atención a cada palabra, a cada signo, que una interpretación ligera o errónea puede hacer que el lector se extravíe para siempre. Eso me recuerda mucho a los transcriptores de la Torá, judíos que todo lo copian exactamente y no pueden alterar ni una sola letra de toda la Torá. Bueno, algo parecido, porque aquí también todo está puesto exactamente como debe ser y no se puede extraviar nadie al cambiar nada. Es decir, no se debe de hacer para que nadie se extravíe. El esfuerzo, pues, para una cabal inteligencia de esta obra no será cuestión de unas horas de lectura distraída. Es prácticamente una labor de vida. Pero sí previene contra el desánimo ante el trabajo requerido. También expone los resultados, y así termina. Y lo dice Saint Germain. Me fueron abiertas las puertas de la inmortalidad. La nube que cubre los ojos de los mortales se disipó, y los espíritus que presiden los elementos me reconocieron como Señor suyo. Ese es un texto fundamental. La Santísima Trinosofía. No cualquiera lo puede leer, pero sí cualquiera se puede interesar en verlo, en saberlo, en conocer y en ojearlo, qué es lo que hay, qué es lo que contiene este texto. Miren ustedes, hay palabras, hay símbolos, todo es importante en él, letra tras letra, porque se está legando un conocimiento para estos tiempos y para los que vendrán, para que la gnosis, los rosacruces y los masones, todo un contexto amplio en el mundo, queden puestos como originalmente se plantearon, como la posibilidad de transmitir la verdad, el conocimiento, la sabiduría, por eso es la trinosofía, 3 sabidurías, y por eso es también santísima. Yo soy Henry May, y este es el libro, La Santísima Trinosofía, que hoy he compartido contigo. Ojalá te haya interesado, y bueno, pues yo seguiré platicando contigo en otras ocasiones. Por lo pronto me despido. Gracias por tu paciencia, gracias por escucharme, y bueno, pues si quieres sugerir alguna lectura, con mucho gusto lo puedes hacer en los comentarios que a continuación encontrarás. Gracias por estar nuevamente aquí. Hasta la próxima.